Señores, cordial saludo. Es un placer estar acá en la versión número 2 del Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior CIDICO. En esta oportunidad voy a hablarles de un tema de coyuntura que se está atravesando actualmente y que está afectando de manera directa las metodologías de educación en la actualidad. El tema de mi ponencia se llama Disponibilidad, uso y apropiación de las tecnologías por universitarios colombianos en épocas de pandemia. Dirigido por mi persona, Luis Carlos Cárdenas Ortiz, la doctora Esther Martín Caro Álamo y el doctor Luis Manuel Cárdenas Cárdenas desde la Corporación Universitaria de Asturias. La educación, debido a los tiempos de pandemia por COVID-19, se ha visto obligada a la modificación de las dinámicas académicas presenciales a nivel mundial, reemplazándolas por el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones TIC. Esto es un tema coyuntural que ha afectado de manera directa las formas en las que se imparten las clases, en las que se imparte la educación, y que la apropiación y el uso va a tener mucho que ver en los resultados que se obtienen a través de estas prácticas de educación. El objetivo de esta investigación es buscar analizar las investigaciones realizadas sobre la disponibilidad, uso y apropiación de las tecnologías por parte de universitarios y docentes colombianos para identificar los retos actuales del país para llevar a cabo una educación basada en el uso de plataformas digitales, teniendo en cuenta las implicaciones de la pandemia ocasionada por el nuevo COVID-19. La investigación utilizada o la metodología para desarrollar la investigación está basada en un estudio de diseño documental de fuentes secundarias, una reflexión bibliográfica bastante exhaustiva, haciendo énfasis en las recomendaciones de expertos en la metodología de la investigación para estudios de carácter de revisión sistemática. En cuanto a los criterios de inclusión, se tuvieron en cuenta investigaciones realizadas en el contexto colombiano, revisiones sistemáticas, trabajos de grado, maestría, doctorado, investigaciones científicas, artículos y libros electrónicos que se tienen actualmente. Dentro de los resultados obtenidos a través de esta investigación, tenemos en primera instancia al docente colombiano ante la tecnología de la información y la comunicación en la educación, en donde encontramos un sistema educativo colombiano que ha considerado las TIC como un instrumento indispensable de la formación, especialmente en educación superior, a fin de formar individuos capacitados para afrontar las exigencias del mundo globalizado. Se identificó un estudio realizado por Tovar en el año 2017, en donde se destacan las debilidades en materia de apropiación de las tecnologías por parte del docente de educación superior colombiano, relacionadas con la poca o nula aplicabilidad de habilidades en materia de las TIC, puntualmente en las competencias didácticas y tecnológicas. Dentro de los aspectos generales del rol docente ante las TIC en Colombia entre el año 2008 y 2019, damos a conocer autores relevantes como Velázquez y López en el año 2018, en donde afirman que la carente dotación de tecnologías fue una de las limitaciones fundamentales para el desarrollo de actos pedagógicos basados en el uso de las TIC por parte del docente. Asimismo, Boude y Medina en el año 2011 dan a conocer que persiste la falta de insumos tecnológicos en la educación superior, además del poco o nulo conocimiento de los académicos sobre los aspectos positivos de la inclusión de las TIC en el currículo. Asimismo, Forero y Mesa en el año 2012 aluden que los debates sobre la inclusión de las tecnologías en educación superior
seguían sin ser un tema de interés en el entorno colombiano. En cuanto al panorama de los estudiantes en educación superior ante la pedagogía basada en las tecnologías, estudios realizados en el año 2008 reconocen la poca preparación del estudiante en materia de competencias tecnológicas. Y esto es un aspecto a resaltar, ya que en Colombia existe esa carencia de la tecnología y de esa correlación con la educación para que se pueda llegar a resultados realmente atractivos. Además, la dificultad de acceso a la tecnología debido a los pocos recursos tecnológicos, imposibilitando la disponibilidad de los mismos. Agregado a esto, a la falta de pedagogía basada en el uso de las TIC, debido al hábito del aprendizaje tradicionalista basado en lo presencial. Aspectos generales del rol del estudiante en las TIC Colombia entre el año 2008 y 2019. Velázquez y Bowden nuevamente en el año 2018 y 2011 aluden a que persiste el aprendizaje tradicionalista basado en lo presencial, debido a que el estudiante no cuenta con insumos tecnológicos debido a su alto costo y poca disponibilidad en los entornos educativos. Los estudiantes no cuentan con competencias tecnológicas genéricas, teniendo en cuenta las falencias en educación media reflejadas en los estudiantes que ingresaban a educación superior, asociadas al desconocimiento de herramientas básicas de ofimática, temas que debieron aprender durante su estancia en el colegio, mas sin embargo llegan a la universidad con esas falencias y eso hace que se complique mucho el aprendizaje a través de las herramientas tecnológicas y de comunicación. Ante la pandemia del COVID-19, los retos, a pesar de las pocas investigaciones que se tiene con respecto a este tema, dichos estudios son consistentes en destacar las limitaciones existentes en la actualidad para enfrentar las nuevas tendencias educativas a las que ha conllevado el confinamiento obligatorio. En un estudio realizado por Gutiérrez Moreno en el año actual, 2020, destacan las necesidades de los estudiantes colombianos en educación superior, referentes a la disponibilidad de tecnologías y de la comunicación. Diversas investigaciones reconocen las dificultades de los universitarios colombianos de instituciones públicas en cuanto a la apropiación de las tecnologías asociadas con el manejo de plataformas digitales, que por la imperiosa necesidad llevan a la carencia de recursos TIC, aludiendo y teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19, resulta a la deserción estudiantil. El estudio realizado por Nieves en el año 2020 va más allá de la situación que afronta el país actualmente, puesto que analiza las implicaciones de la educación a distancia para carreras cuyos currículos están fundamentados en la educación presencial, siendo esta una oportunidad para que los docentes busquen alternativas de adaptabilidad de las tecnologías a sus actos pedagógicos. No obstante, otras investigaciones concuerdan que en este proceso de adaptabilidad es complejo, teniendo en cuenta que debe pensarse bien en la capacidad de adaptabilidad del estudiante ante estas nuevas dinámicas educativas a distancia que se convierten en un reto para nuestros estudiantes en Colombia. Dentro de las conclusiones tenemos que este estudio se realizó teniendo en cuenta investigaciones realizadas en el contexto colombiano, precisando en los retos actuales de la educación ante la pandemia COVID-19, referente a la importancia de una pedagogía basada en las TIC. En primera instancia, el avance en capacitación al docente sobre competencias tecnológicas, estudiante ante el uso y disponibilidad y apropiación positiva de las TIC, y la falta de preparación del sistema de educación en Colombia para afrontar nuevos retos globales frente a estas situaciones de crisis. A pesar de los esfuerzos de los entes gubernamentales colombianos, las instituciones públicas de educación superior se han visto severamente afectadas, por lo que ha sido muy complicado dictar las clases y ha imposibilitado el tema de la educación superior en Colombia. Muchísimas gracias por atender esta ponencia.